este taller de decoración y todos los retos y las formaciones que voy haciendo, en general no tienen que ver específicamente con el afuera, sino con el adentro, porque yo las invito a que entiendan que todo lo que está fuera nuestro, todo lo que nos rodea, es como esa tercera piel que influye notablemente en todas nuestras emociones, ¿sí? Por eso la decoración emocional no, hoy voy a hablar de la diferencia que hay entre la visión tradicional y la visión emocional de la decoración, porque como nos pone en el centro de la escena, ¿no? No tanto el fijarse por las modas, los colores que se usan, las tendencias, sino más una introspección, ver qué es lo que nosotros queremos, cómo queremos vivir la casa o el lugar de trabajo, y empezar a resonar con cada una de las cosas que nos parecen que tienen más que ver con nosotros. Entonces, hay todo un trabajo primero de conocimiento de uno, ¿no? De autoconocimiento, porque los espacios necesitan tener un propósito y una intención para que ese propósito llegue a su fin. Entonces, un poquito digo, es eso, no es solamente el hojear una revista de decoración, sino ir un poquito más allá y más adentro de nuestras expectativas y cómo nos proyectamos al espacio que nos rodea. Un poco es eso. Voy a empezar con... Informo tus estás. no, ya la canción ya la escucharon, así que no las voy a poner nuevamente. Ahora vamos a empezar directamente con la clase. Si están, arranco con las que estén y después se van sumando y no hay problema. Esta clase es la clase inaugural del taller Crea Hogar, edición mayo de 2025. Y, y bueno, yo creo que el universo que se anotó en el taller obviamente tiene que ver con algunas que me conocen, otras que fueron estando en otras formaciones. Muchas se sumaron después del reto, de los dos retos que hice sobre los espacios que duelen, porque resonaron mucho con eso, pero siempre digo que todas las veces que puedan intervenir en alguna o participar en una charla de eco emocional, siempre algo nuevo van a sacar, porque es una mirada tan distinta a la que solemos ver los espacios, que siempre algo nos va a servir. Por eso traten de sacarle el jugo a esta clase, aunque ya por ahí la hayan visto, esta nunca la vieron, porque siempre somos, primero, somos distintos nosotros, yo nunca la di igual y no la voy a dar igual, y siempre los talleres van cambiando, así que nunca va a ser igual. Lo que sí, al principio, como siempre, en todas las charlas hablamos de las indicaciones de vuelo, vamos a ver como una serie de perlas donde vamos a hablar sobre la nueva mirada, este enfoque nuevo que para mí es fundamental, que las que ya se anotaron en el taller saben que quieren seguir con esa mirada, cuáles son nuestras creencias limitantes para avanzar sobre nuestros espacios, qué nos decimos, en qué consiste el taller Crea Hogar, o sea, cómo lo damos, cómo es la dinámica del taller y cómo participamos todas y cómo nos sumamos en cada uno de los descubrimientos que hacemos, cómo nos damos feedback dentro del taller con mimos, con cuál es el calendario, las preguntas fundamentales que nos tenemos que hacer a la hora de encarar cualquier renovación, cualquier transformación de un espacio. Es fundamental, que más que tiene que ver con la superficie, tiene que ver con el interior, ¿no es cierto? Es un poquito lo que estuvimos hablando antes. ¿De qué lado estás? O sea, si estás decidida, si no estás decidida, ¿qué actitud tenés frente a tu espacio? Si querés seguir expectante, si querés tomar acción, porque la idea de todos los talleres, de las formaciones, es terminar tomando acción, realmente, uy, perdón, terminar accionando sobre ese espacio y transformándolo para que realmente resuene con nuestra esencia y hable de nosotros. Cuente nuestra historia, porque entrar a nuestra casa es que sea nuestra casa, justamente que no sea la de la revista. Vamos a tener un regalito y bueno, y después vamos a abrir dudas para que abrir, digamos, la participación de todas las que me quieran preguntar
cuestiones particulares de sus temáticas, de las que van a abordar en el taller y cómo lo vamos a hacer, o alguna duda que tengan, cualquiera sea. Como siempre les digo, el diario de viaje, escribir todo, porque la manera de sellar, digamos, los conocimientos y replantearnos muchas veces cuestiones que las escuchamos, las escribimos y cuando las leemos resuenan diferentes, es fundamental tenerlo por escrito. Traten de apagar todas las otras aplicaciones que tengan, estén atentas a esta clase porque creo que le van a sacar mucho provecho y para justamente no pixelar, les pido que vayan cerrando, desconecten todo lo que tengan abierto o tengan otros programas en el teléfono o en la PC, porque si no va a salir la imagen pixelada seguramente. Y la idea es que vean las imágenes que les preparé lo mejor posible, lo más nítidas posibles y escuchen bien. Por supuesto, siempre digo las reglas de convivencia para que este sitio no es para hacer publicidad, no es para realmente decir cosas inconvenientes, sino para pasarlo bien. Es como que la estoy invitando a tomar un tecito a casa y charlando un poco sobre este estar que nos propusimos como un gran recreo para mejorar nuestro modo de habitar nuestra casa. Usen el chat para cualquier consulta, yo los voy a estar atendiendo como para poder responderles así en vivo y le vamos respondiendo a las dudas que puedan tener. Lo más importante es que presten atención porque la idea es esta hora o estas 2 horas que están acá, la atención es algo que lo tienen que poner ustedes, por más que yo voy a intentar de todas maneras, pero por eso les decía que no traten de hacer multitasking en esta clase porque si no, no la van a aprovechar. Les doy las gracias a todas las que están presentes, a las que por ahí después la van a ver. Sí, sé que hay algunas del taller que tienen problemas con los horarios y que ya me dijeron que hoy no iban a poder estar, pero no sé si Marta está o no, no sé si llegó, pero bueno, tenía cita en médico, así que bueno, nada, para ellas va a estar grabado. Vuelvo a las actitudes, ¿no es cierto?, del aprendizaje, que para mí son tan valiosas, esa cosa de querer siempre aprender. Yo digo que tengo la curiosidad en el ADN. Sigo yo que de todos mis maestros, de todos mis mentores, siempre trato de tener bien abierto al corazón y la cabeza, como para recibir todo aquello que puedan darme. Y aunque no lo entienda en ese momento, después seguramente le voy a dar un nuevo significado. Seguramente, me ha pasado en la facultad, me ha pasado en montones de, de situaciones con mentores, con profesores, donde no me arrepiento de tener esa actitud de anotar todo y decir, ¿qué habrá querido decir? Porque es importante. Y bueno, hasta creo que yo me introduje en la semiótica y llamé a Humberto Eco a partir de un profesor de la Facultad de Arquitectura, que no, en su charla teóricamente no tenía mucho que ver con la arquitectura, ni con la decoración, ni nada, pero empezó a hablarme de semiótica, y yo decía en ese momento, ¿qué es la semiótica? ¿Qué es el significado de las palabras? ¿Qué es? Yo anotaba todo, y realmente después me mandó al teatro a ver la cantante Calva, lo fui a ver y esa apertura es la que creo que es el mejor consejo que les puedo dar para todo lo que escuchen y les parezca que es interesante o por lo menos que no lo conocen, indaguen. Porque es aprender, yo digo que la parca me encontrará estudiando porque mi idea siempre es que puedo seguir aprendiendo. Eh, Así que espero que la actitud de ustedes sea esa también, ¿no es cierto? De escuchar y también querer aprender. Por eso sigo la 4, es la que siempre recomiendo. Bueno, vamos con esta nueva mirada que les propongo desde muchas formaciones, pero la voy a retomar en esta, que tiene que ver con replantearse cuando uno está en su casa y no está bien y no está cómodo, algo pasa. Y seguramente cuando ustedes
escucharon o mi planteo de los espacios que duelen o la manera de promover el bienestar a través de la decoración, algo resonó en ustedes y dijeron, bueno, pues algo tiene que ver, algo voy a sacar de esto porque me pasa algo parecido por lo menos. Y ni hablar lo que pasó en la pandemia, porque yo creo que la pandemia fue una bisagra terrible que nos obligó a nosotros a tener que estar en nuestra casa y a reconocer esos espacios que no siempre funcionaban bien, que no siempre habíamos atendido como debíamos, que no siempre los habíamos cuidado como debíamos, y ahora ellos nos tenían que cuidar a nosotras. Y nos tenían que cuidar y a veces tenían falencias y las descubrimos esas falencias, porque el hogar en realidad se transformó en nuestro único refugio. Y ahí empezamos a descubrir que muchas cosas no funcionaban bien. Además, hubo, además de la pandemia, toda una movida sociológica que llevó a un cambio del habitar que tiene que ver con esa espacialidad segmentada, digo yo. Vivíamos, el dormitorio era el dormitorio, la cocina era la cocina, el baño es el baño, el lugar de recreación es otro lugar. ¿Y qué pasó después de la pandemia? Empezamos a pensar que todo podía estar conectado, ¿no es cierto? Y entonces apareció allí la palabra mágica que es conexión, y empezamos a disfrutar de una casa mucho más conectada, y la comunicación entre las personas que viven en esa casa empezó a ser mucho más fluida, ¿sí? Y la energía empezó a correr de una manera mucho más fluida, pero también no todos los espacios estaban adecuados para tener este tipo de trabajo en casa, actividad física en casa, cocinar en casa y la mujer, el hombre, si es una pareja o pareja de lo que sea, con hijos o sin hijos, no importa, era una convivencia donde había que encontrar cada uno su lugar. ¿Sí? Entonces, ¿qué descubrimos ahí con mis lentes? Pues siempre digo que les presté mis lentes, ese otro camino donde ya la decoración y los espacios los mirábamos de una manera diferente, más personalizada, más alejada a la decoración de la revista y más cercana a lo que yo necesito, a lo que impacta en mis emociones, ¿sí? Más personalizada. Entonces ya no iba a haber un dedito que dijera esto está bien, esto está mal, minimalismo o rústico, japandi o boho, no, porque no es que cada uno tenía que, de acuerdo a la moda, elegir su estilo de decoración, sino que empezar a entender cuál era la oportunidad que tenías de descubrirte y descubrir tu casa. Y descubrieron que moldeando la casa nos moldeamos nosotros. O sea, hay una interacción sublime, que es la que vamos a trabajar en todo el taller y hoy en particular como el inicio. Todas las que entendieron esto se sumaron a este taller y por eso están acá. Pero yo quería muchas otras que no se sumaron que escucharan un poquitito de esto, de qué se trata esta clase inaugural de este taller, porque para mí es sumamente importante que todas las que hayan hecho otras formaciones puedan seguir avanzando y profundizando para llegar a la concreción en 2 meses de esas casas que les duelen en algunos espacios, ¿sí? Entonces, muchas veces yo digo que la comparación básica es, bueno, eh, no tengo por ahí, no tengo dinero para poder comprar la formación y, y entonces empiezo a comprar cosas pequeñas y eso es algo que suele suceder y nos llenamos de cositas y en realidad por no entender qué es lo que necesitamos. Yo hice la comparación más básica, pintar un cuarto hoy en día, chicas, entre la pintura, el corrugado, los rodillos, los pinceles, los materiales, llega a costarnos entre 284 a 700, depende con qué pintura pintemos, $792. Esto es una pintura de un cuarto. Ahora, encima, nosotras no tenemos la seguridad de qué color vamos a pintar, qué tipo de pintura vamos a usar, qué material, ¿nos conviene empapelar o nos conviene pintar? ¿Nos conviene poner un vinilo o nos conviene poner un revestimiento? Entonces, es muy probable que a la hora de elegir con qué vamos a pintar tampoco estemos seguras. Y eso
no se soluciona comprando, preguntándole al pintor, con qué pinto esto? Y no, porque esas son ustedes, y los colores son ustedes. Eso es lo que vamos a tratar de descubrir en este taller. Entonces, las que están en el taller fueron por mis lentes y estamos viendo a esta nueva realidad, ¿sí? Esta nueva realidad que también le apunté mucho al tema del orden, porque en el reto que hicimos también, esto de reconocer los espacios que duelen, me di cuenta mucho que hay muchas mujeres, y lo hice con una suerte de estadística, de acumuladoras, ¿no? Y entonces las acumuladoras que guardan muchas cosas que después realmente no sirven, y entonces los espacios empiezan a sentirse taponados y atascados de energía. Hasta hoy nosotros decíamos que la decoración, o por lo menos la mayoría que, digamos, que no han visto muchos de mis formaciones, es esa visión externa de alguien que tiene un conocimiento mayor al nuestro, que es la decoradora, ¿sí? Y entonces es la que en realidad nos puede decir, esto está bien, esto está mal, o uno ir tanteando qué puede elegir o no en función de todos los Pinterest o por las revistas o las plataformas digitales que va viendo, esto se usa, esto no, esto me gusta, esto no, pero sin un camino claro y sin un orden para no cometer errores y gastar y malgastar el dinero. Eso es lo que lleva, lo que uno piensa que es la decoración. Entonces, generalmente, como no busca un decorador para que le decore la habitación o la casa en general queda postergado. Y en algún momento lo voy a hacer, pero en realidad seguimos viviendo en ese espacio que no nos representa por ahí. O sí, pero muchas veces por ahí hay unos que sí y otros que no. Pero hay que tomar acción y ponerse a trabajar sobre esos espacios que más nos duelen. Entonces yo decía que hay dos caminos y descubrimos esos dos caminos. Decoración emocional es el que yo elegí, y la decoración tradicional, la que mayormente conocen, ¿sí? La decoración tradicional es aquella que tiene una visión más bien técnica y estética, ¿sí? Donde prima la voz del tercero. O sea, nosotros escuchamos lo que alguien que tiene una sabiduría mayor que la nuestra nos dice cómo debemos decorar nuestra casa, ¿sí? Que es un decorador, un interiorista, un arquitecto. ¿Y cuál es el enfoque que prima en ese caso? Y seguramente el estético. Entonces, va a ir muy de la mano de las modas, de los colores que se usan. Y, y la realidad es que el sentido más profundo de esa decoración tiene que ver con el sentido visual, ¿sí? El aspecto visual es el que más se focaliza en la decoración tradicional. Se es más fiel a tendencias y hay reglas que nos dicen esto está bien cromáticamente, y entonces hay que seguirlas. El color muchas veces se han llevado por las modas, ¿no es cierto? Se usa el azul Tiffany, o se usa, hay que ir todo blanco, o hay que ir todo en colores neutros, o vamos con el negro en el palier, hay que poner negro en el palier. O sea, muchas veces como uno no sabe, entre comillas, busca siempre la referencia que tiene más prensa, ¿sí? Entonces, los estilos decorativos que elegimos para nuestras casas empiezan a ser tendencias de la moda, que tienen cierta armonía visual, pero en realidad tienen poca personalización. Me quedo contenta porque hice la casa de la revista, ¿sí? Pero en definitiva, ¿es la casa que yo quiero? ¿Es la casa que resuena conmigo? ¿A mí me gusta todo eso o es porque lo hago porque realmente está de moda? Lo mismo pasa con la iluminación. Ahora hay que poner tal iluminación o tal artefacto de diseño. Entonces me guío por esas tendencias que son muy estrictas. Entonces, la convocatoria de mi curso y de mi taller fundamentalmente es ir a un enfoque holístico, digamos, mente, cuerpo y espacio. Por eso insisto yo que digo que mi espacio, lo que me rodea, es mi tercera piel. Y como mi tercera piel la voy a empezar a cuidar como
cuido mi epidermis y como cuido la ropa, que la uso, elijo los colores que me quedan bien a mí, no porque se usa de moda o se usa, qué sé yo, el negro a morir y a mí no me gusta, no resueno con el negro, me hace mal, me baja la energía y lo tengo que usar porque se usa. Y no es así. Entonces, por eso hago esa metáfora de la tercera piel tan valiosa, porque es nuestra tercera piel. Entonces, ahí prima mi voz, acá va a primar mi voz, acá va a primar lo que yo necesito, con lo que vibro, con los colores que me gustan. Tengo que encontrarme, tengo que encontrar ese yo interno. Prima ese enfoque integrador, donde empiezan a aparecer cuestiones con las cuales yo resueno, si la naturaleza, qué tipo de iluminación, si la cálida, si la fría, qué tipo de colores. Y entonces hay toda una búsqueda, indagar sobre mis propios gustos y con qué resueno. Entonces, ahí sí voy a empezar a crear un espacio que genere mi bienestar, una conexión emocional con la que yo llegue a mi casa y quiera, me abrace ese espacio, me sienta que estoy en el espacio que yo creé, porque habla de mí, porque resuena con todos mis sentidos. En resumen, las diferencias que podemos marcar son que el enfoque es personalizado, fundamentalmente la decoración emocional, hay uso de elementos de significado, hay mucha importancia que yo le doy a los recuerdos, a las fotos, a los aromas, al arte, a los sonidos. Los cinco sentidos van a estar presentes en esta búsqueda que hacemos de lo que nos gusta. El equilibrio entre estética, funcionalidad y percepción. Cada espacio tiene un propósito y va a tener una intención, y la intención se manifiesta a través de elecciones que yo hago de mi paleta o mi tablero inspiracional, en qué me estoy inspirando, qué es lo que me gusta. Entonces elijo si yo quiero un ambiente con calma, cuál es la intención y con qué lo llevo a la práctica, ¿sí? Con qué lo concreto. La originalidad y la creatividad, que ya no adhiere a patrones, digo yo, porque tiene que ver conmigo, no tiene que ver con lo que se estila. Y los colores y texturas con significados que tampoco van a seguir pautas de moda, ¿sí? La idea es que nuestro hogar, yo digo, es mi templo, habla de mi personalidad, mis sentimientos, mis gustos, mis sueños, mis valores, mi cosmovisión, es reflejo de una personalidad, ¿sí? Entonces, em, yo lo que quiero es que la persona que está decidiendo hacer una transformación en un espacio se involucre totalmente en ese proceso creativo. No estoy yo no estoy para decirle, pone esto. Estoy para hacerla descubrir y analizar desde su interior qué es lo que necesita realmente para que ese espacio le devuelva la energía que ella está necesitando, porque muchas veces la energía es rebaja en ese espacio, pero porque está maltratado. Y entonces, como está maltratado, o al revés, yo estoy maltratada y maltrato al espacio. Es biunívoca la relación, no es realmente así. Y como dice o dijo Coco Chanel, la moda pasa, el estilo permanece. Y el estilo es propio y es nuestro. Entonces, cuando nosotros estemos felices con haber encontrado nuestro estilo y haber encontrado una manera de darle entidad a ese espacio, vamos a vibrar con él y vamos a estar felices en ese espacio. Yo digo que hay que aprender a escuchar a nuestra casa, por eso les decía que hoy tenían cita las dos, o sea, es como una terapia. Viene la casa y vienen ustedes hoy a la terapia. Entonces, no la dejen afuera porque acuérdense que es la tercera piel, ¿sí? Entonces, bienvenidas a este desafío que quiero realmente ir este camino con ustedes y acompañarlas porque sé que se puede, porque lo he logrado con muchas alumnas y es maravilloso ver cómo después de 2 meses se pueden apropiar de sus casas, pueden descubrir la potencialidad que tiene su casa. Es realmente increíble y estoy feliz por eso. Eh, lo que hay que tener, obviamente, es una actitud del hacer, ¿no? Frente a este desafío. O sea, me puedo quedar de bracitos cruzados mirando cómo esto es una clase por ahí que me la dieron gratuita y la miro y entonces, bueno, algo más que me entra o algo más que trato de elaborar y trato de sumar para accionar. Porque el tema en definitiva es accionar, es tomar la decisión. Y eso es muy difícil a veces. Y es tratar de encontrar
cuando hay problemas, hay creencias limitantes, como digo yo, que vamos a ver muchas de trabas que tenemos, o sea, encontrar la solución que nos puede facilitar ese camino. Eh, las que ya se anotaron en el taller tienen ese pasaporte a la acción, porque el taller te ofrece la oportunidad justamente de transformar la vida a través de la decoración consciente, ¿no? Digo yo, creando espacios con propósito profundo y que refleje tu personalidad. Y lo del alivio del estrés y mejorar la energía y toda la vitalidad va de la mano, porque cuando uno llega a su casa y esa casa lo abraza, o sea, todo es mejor, o sea, la energía sube, aparecen las cuatro hormonas, digo yo, de la felicidad, la dopamina, la serotonina, la oxitocina, son las cuatro de la felicidad, chicas, o sea, no se olviden de eso, por eso es tan importante estimularlas. Y con esto lo vamos a hacer. Entonces tomaste la acción acertada, que es eh, estar acá en este taller y empezar este camino que, bueno, a partir del lunes empezamos con los ejercicios y a partir del viernes, bueno, con esto que vamos a ver con las películas y series, que es la parte más divertida del taller. ¿Quién soy yo, chicas, para ayudarlas? Bueno, tengo un camino recorrido bastante largo de mi vida. Les voy a contar un poquito huellas son de mi viaje personal. Como digo, soy curiosa, inquieta, y tengo sí, la curiosidad en el ADN porque me encanta aprender permanentemente y descubrir cosas nuevas. Digo que soy creadora de hogares con alma porque cuando descubrí este enfoque distinto entendí que una casa no es un hogar. Todos podemos tener casas, alquilarlas, convivir con en la casa de otra persona, comprarla, tener la nuestra, pero son hacer casas. Y yo lo que trato de hacer son hogares. Y esa es la diferencia. El hogar se identifica, es mi templo, es mi refugio y yo me relaciono porque es mi tercera piel, ¿sí? Siempre digo que mi familia es mi brújula, siempre ha sido mirar todo lo que les puede hacer bien a ellos, me hace bien para trasladarlo a otras familias y también el encontrarme con la naturaleza también fue muy importante. ¿Se me salteó? No. Mirza, ¿qué pasó, Eh, Matecito? Encontrarme con la naturaleza fue algo que para mí valió mucho en los años 90 porque tenía muchas inquietudes de construir mi No te primer pela. castillo. Hay Hay un ¿me micrófono parece abierto. algún micrófono prendido, chicas? ¿Alguna tiene el micrófono prendido? Bueno, em, este viaje personal fue internarme en un pueblito del norte de España, en la ciudad, se llamaba el pueblito de Navapalos, un pueblo abandonado en Soria, y convocaban a jóvenes, imagínense, está hablando del año 90, a reconstruir el pueblo, sin nada, porque lo único que había era sol. Energías renovables. En 1990, imagínense, yo copada totalmente, dije, no, voy a construir mi propio castillo, voy a construir los adobes para poder reconstruir ese pueblo. Así fue que me fui y me interné ahí en esa naturaleza pura. Es un pueblito que es el día de hoy que lo siguen reconstruyendo. Miren los años, nació en el 85 con un alemán que intentó tomarlo como un pueblo piloto para que el mundo supiera de las técnicas tradicionales, de adobes, de tapiales, cómo mantener ese pueblo que había sido abandonado y enseñarle al mundo a construirlo, a reconstruirlo. Había de todo, ¿no? Había aparejadores, había arquitectos, médicos, abogados, todo el mundo trabajando, haciendo adobes para reconstruir ese pueblo. Mi relación ahí con el sol, el agua, la tierra, la madera, la piedra y con el feng shui, bueno, ya era lo máximo que me podía pasar, era lo mejor que me podía pasar y estaba feliz. El pueblito, imagínense, les pongo algunas imágenes de ese entonces, ahora está un poco más reconstruido, pero lo que ven acá son, nos levantábamos a las 7 de la mañana a cribar tierra, a ponerla dentro de los moldes, mezclábamos y dejábamos todos
los adobes a secar al sol para después, cuando estaban secos, ir a reconstruir las distintas casitas, o en ese caso a mí me tocó la iglesia, justamente reconstruir parte de la iglesia. Eh, Esas son las huellas del hacer. Y ese es un dibujo mío de la iglesia cuando terminada, pero no estaba terminada. Fuimos poniendo los ladrillitos de a poco, entre todos. Miren, qué juventud. Ahora sí el pueblo lo siguen trabajando, hay mucha gente consciente que sigue trabajando y con su ladrillo reconstruyendo, ¿cuántas generaciones pasaron? Estoy hablando del año 90, ¿cuántos años son? Y se sigue trabajando en ese pueblo para reconstruirlo. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Que por ahí es una historia muy, muy personal, pero soy una convencida que vivirás en las cosas que hiciste. Entonces, las huellas del hacer son fundamentales. Entonces ahí entendí en ese momento que no se trata solo de levantar paredes, sí de crear espacios que dialoguen y sean respetuosos con la naturaleza y con nosotros mismos, ¿no? Ese diálogo permanente con nosotros. Pasaron muchos años realmente y lo comprobé en el campo, porque me tocó hacer muchas casas para familias enteras, para personas solas, hice clínicas, hice oficinas, y en todas aparecía lo mismo, la relación que existe entre ese espacio y el cerebro de las personas que habitan, las emociones, los comportamientos. Los espacios promueven, inhiben y afectan nuestro sistema, nuestro bienestar físico y emocional. No son ingenuos los espacios, no es lo mismo hacer una cocina cuadrada que una cocina rectangular, porque va a promover determinadas conductas que otras, de acuerdo a la forma que se tiene, no las promueven. Entonces, digo que hoy busco crear hogares sanos que nos sanen, porque como estoy tan convencida de esta interacción, cuando nosotros hacemos hogares sanos, nos terminan cuidando a nosotros. Ayudé a muchas mujeres en talleres que empezaron a trabajar en los grupos de WhatsApp y se potenciaban unas a otras porque en realidad encontraban de golpe, había casas donde no tenían ese color y no sabían por qué, y entonces después renovaron el espacio y lograron armar una paleta que transmitía la armonía que querían, y entonces del rojo se fue al verde, nada que ver, o sea, vivía en un espacio que no tenía nada que ver. Em, o la felicidad de encontrar alumnas que digan, me encanta esto de reciclar, de cambiar, porque mueve mi energía, porque te juro que no me para nadie. Me encanta esta idea porque la idea justamente es empujar y hacer una sinergia entre todas y que todas nos compartamos los avances, las cosas que podemos cambiar en nuestra casa, porque una idea lleva a la otra y es muy potente. Y así trabajaremos también en este taller. ¿Cuáles son vamos a la perlita de las creencias limitantes, que también es preocupante en algunos talleres? Yo en unas formaciones lo he trabajado y en el reto también, porque es fundamental, sobre todo cuando no nos creemos capaces, no nos creemos capaces de intervenir en nuestra propia casa, que es nuestro hogar, que es nuestro refugio. Eh, las adquirimos en la infancia, condicionan y limitan nuestra vida adulta, porque muchas veces escuchamos, no, yo no sé dibujar, no sé nada de esto. Y porque en algún momento no pudimos, ahora parece que no podemos. Pero la idea es que las rompamos. No sé si a varias les conté, levánteme la manito de las que conozcan el cuento este del elefante encadenado, porque lo conté en el último webinar, que no sé si muchas participaron muy bien, donde este elefantito que realmente, bueno, hago la metáfora porque nosotras a veces somos ese elefantito que estamos como, entre comillas, castrados de chiquititos, porque nos enseñaron que no nos podíamos mover de tal lugar, y después fuimos creciendo y nunca nos replanteamos que podíamos salir de ese lugar. Y entonces, como dice Rosa Luxemburg, dice, quienes no se mueven no notan sus cadenas. Entonces yo lo que les pido es que se muevan, porque el moverse
el elefantito que ya se acostumbró a esa estaquita chiquita y ahora es gigante y no se mueve, es porque ya se renunció a que pueda hacerlo. Y yo les pido a ustedes que no renuncien, que justamente tienen todo el poder para hacerlo mejor en sus hogares y en sus casas. Así que lo pueden hacer y se los garantizo. ¿Cuáles son los mitos y creencias de la decoración? El mito uno, básico, decorar es solo para expertos. No tengo talento para la decoración. El taller, les cuento, que da una metodología práctica y súper accesible con ejercicios que son aplicables y los aplicaron las alumnas y les han dado un resultado bárbaro porque realmente no es que tenés que ser ni profesional de la arquitectura, ni interiorista, ni decorador, no. He tenido alumnas que no han sido nada de eso y han logrado los cambios que después por ahí vamos a ver de algunos trabajos. Porque la guía es práctica. Por ejemplo, este rincón era un rincón abandonado de la casa y me acuerdo que esta alumna, por ejemplo, hasta tapizó su propio sillón, encontró la paleta de los grises, le encantaron las rayas, bueno, empezó a trabajar sobre esto y es un rinconcito, empezó con algo pequeño, no es necesario empezar con la casa entera. De a poco, pasito a pasito y escalón por escalón. Esto no es un arte revelado, la decoración. Nosotros lo podemos hacer. Y aparte yo lo que trato es bajarlo a tierra y darles ese pasito a pasito para que con 3 pasos, si me siguen, van a llegar al presupuesto y a la obra para hacerlo. El mito 2, otro mito. Decorar es costoso. Hay, implica compra de muebles y accesorios lujosos, es inasequible. Las veces que me han dicho esto, digo, pero ¿alguna vez empezaste a pensar qué es lo que tenés que hacer para saber si es costoso o no? Y no, porque es muy costoso. Esa es una de las típicas creencias limitantes. Es costoso. Muchas veces no es necesario comprar ni muebles de diseño, ni muebles costosos. Simplemente reorganización, ordenamiento, cambios de color de paredes, el do it yourself, hazlo tú mismo. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Ustedes mismas la pueden hacer, como el caso de Graciela que hizo ese rincón. Y es posible un diseño que sea bueno, racional y que no sea un gasto en exceso. Muchas veces me ha pasado ver eh, muchas clientas que por llegar, por no preguntar antes o por no interiorizarse antes de las cosas que tenían que hacer racionalmente, compraron, no, ya compré el sillón, no, ya compré una lámpara divina que estaba en oferta, entonces empiezan a acumular cositas que después la tratan de juntar y digo, ¿y esto a dónde va? Porque la realidad es que por ahí no tenía que ver con esa casa que ella quería. Pero bueno, eso pasa también. El decorar no afecta a mi bienestar, eso también es otro mito. No creo que la decoración afecte y no saben cómo afecta. Los espacios sin luz, espacios desordenados, caóticos, llenos de cosas, afectan la fluidez de la energía y la energía es básica para poder vibrar alto y para poder ser felices, con lo cual, ya lo vamos a ver también, cómo podemos solucionarlo. La otra también. Mi hogar, no, ¿cómo lo voy a decorar? Si tiene 2 metros cuadrados. No importa si tiene 2 metros cuadrados, 300 metros cuadrados, o como apareció en el reto, unas preguntas. No, porque yo alquilo. Chicas, podés alquilar toda la vida. Entonces quiere decir que si alquilás toda la vida, vas a vivir mal toda la vida. No, en lo que alquilás podés armar tu refugio y podés sin gastar demasiado, pero sí sabiendo, conociéndote qué son las cosas que necesitas. Y el mito quinto es, no hay tiempo ni dinero para aprender todo lo que hay que aprender. Entonces es mejor miro en internet, viste, gratis en YouTube, y entonces saco estas ideas, un poco lo que les decía antes de la prensa. Esto tiene más prensa, entonces lo llevo a mi casa y empiezo a juntar piezas para ver qué es lo que mejor me cae en mi casa, y entonces al final termino gastando a veces mucho más de lo que tendría que haber gastado si tuviera tenido una guía clara hacia dónde ir.
En el taller lo que hacemos es decir, ese pasito, son 3 pasos. El primer paso es definirnos en el propósito y el autoconocimiento. El segundo paso es tener todas las herramientas preparadas para elaborar ese proyecto y la idea rectora que sea la que a nosotros nos resuene. Y el punto 3 es la acción. Presupuesto, cómputo, saber a quién comprar, cómo comprar, a quién contratar, cómo contratar, si la obra es grande, si es chiquita, si lo podemos hacer nosotras. Hay montones de cosas que tienen que ver con el hacer en una casa, que a veces estamos así, en ascuas, por no sabemos qué hacer, no sabemos para dónde ir. Y llamo al plomero y no, ¿quién es? No, y por ahí llamas a un plomero no era una cuestión de plomero, era cuestión de un albañil, y entonces, o al revés, y entonces hay que saber a dónde ir. Y por eso las invito a seguir estos pasos. En el tallercito, en el taller vamos a ver que está todo montado como para que hagas estos 3 pasos y los puedas cumplimentar a tu ritmo, ¿sí? Pues son 2 meses. El módulo 2 que lleva las herramientas, donde vemos todo lo que es color, estilos decorativos, mobiliarios, todo esto lleva un poco más de tiempo, pero lo hacemos para que cada una descubra su propio estilo. Y está bueno porque yo sé que en 2 meses lo podemos hacer. Valoramos el tiempo de ustedes y si me elegiste es porque sabes que lo podemos lograr juntas, así que bienvenida, de la mano, vamos por ello. Quiero recordar a esta mujer que se llama Ilse Crawford, que es una diseñadora británica, que fue impulsora de esta tendencia digamos, de la decoración, de este enfoque de la decoración, y me encanta algo que ella dice, que se ve como una narradora. Dice, escribo las biografías de quienes habitan. En vez de palabras, uso telas, muebles, elementos arquitectónicos y artículos personales para ellos. Son lo que los representan. Es como su propio libro, ¿no? Escribir la casa es su libro. Y bueno, hacia allí vamos, así que vamos a cambiar la energía de los espacios para que refleje justamente más tu personalidad, tu esencia, bueno, y te sientas así, no con tristeza y con que el hogar te necesita un cambio y no lo puedas hacer, sino que justamente te voy a ayudar a que sí lo puedas hacer de la mano y con los pasos que te voy a contar. Muchas veces desaprovechamos los espacios porque no sabemos qué hacer, dónde ponerlos o cómo organizarlos. Eso suele suceder. A veces no sabemos elegir algún elemento de decoración que por ahí decimos, no, me encanta este sillón, digo, pero ahí no tiene nada que ver en el espacio, va a quedar apretado, va a quedar mal, no solo por las medidas, sino porque por ahí es un espacio chico y morfológicamente ese sillón tiene una visualización o por el color que le elegimos aparece como mucho más grande de lo que es. A veces no pegamos con los colores porque queremos usar tal color o tal otro y no sabemos cómo combinarlos para que nos gusten a nosotras. Todo eso es lo que se va a ver en el taller. La realidad es que vamos por ese sueño que cada una seguramente tiene en su casa total o en su espacio particular, ¿sí? El taller justamente es para que hagan realidad este sueño. Y como dijo este proverbio chino, si caminas solo irás más rápido y si caminas acompañado llegarás más lejos. La idea es que acompañadas lleguemos más lejos y para eso les digo que yo no las voy a arrastrar, yo las voy a acompañar de la mano para que puedan realmente ir con esos 3 pasos de a poquito logrando los avances que necesitan. O pasito a pasito, como digo, ayudar a subir esa escalera, escalón por escalón, que también les va a hacer, ir de a poquito va a ser mejor que pensar que todo, las va a agobiar pensar que tienen que decorar toda una casa. No es así. Hay que empezar de a poco, empezar, como digo yo, desde el cajón de la mesa de luz. Sí se puede, chicas, lo vamos a poder hacer. De hecho, ya hay egresadas de los otros talleres que ya lo hicieron y hay trabajos que lo garantizan eso. Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Así que todo está acá. Está todo
en la mente. Y por eso siempre digo que está todo acá en la cabecita nuestra y nosotros tenemos que tener claro qué decimos al cerebro, si podemos o no. Pues si nos estamos diciendo que no podemos hacerlo, es muy probable que el cerebro, que le gusta ahorrar energía, diga, no, no lo vas a hacer, mejor quédate donde estás, que está bárbaro. Bueno, no hago nada. Es lo más probable. Y nos quedamos en nuestra zona de confort y nos quedamos contentas porque dijimos, bueno, yo ya vi lo que hay que hacer, pero bueno, en algún momento lo haré. Cuando tenga tiempo lo haré. Bueno, vamos por el taller Crea Hogar. ¿Qué es el taller? El taller incluye 3 puertas, digo yo, las 3 puertas, los 3 pasos, como quieran llamarlo, pero bueno, son esos 3 pasos a la acción. Eh, los 3 pasos a la acción que ahora les voy a mostrar de a uno, y tienen que ver con esta guía, que es una guía práctica y eficaz, que la vamos armando juntas, pero tiene como un inicio, un primer paso, un segundo paso, un tercer paso, y llegar al punto A al punto B con una línea clara, racional y con un plan establecido y probado, y un método probado, ¿sí? El método que yo llamé CREA, que ahora van a ver de qué se trata. Pueden ir sin plan también, que es lo que puede pasar, que generalmente vamos y venimos, retrocedemos y genera, como pasó en el reto, muchas me decían, sí, yo intenté, lo intenté, pero después no, se desordena todo y eso me genera mucha angustia, mucha frustración. Justamente eso genera frustración porque vamos y venimos. Entonces la idea cuál es ir, ir y concretar. A eso las invito. Vamos con las 3 puertas o los 3 pasos, ¿sí? Para este hogar consciente. La puerta 1 es la puerta de la nueva conciencia, es la puerta donde vamos a descubrirnos a nosotras mismas, vamos a ver qué es lo que realmente queremos para nuestro hogar, y cómo lo vamos a escribir, porque fundamentalmente va a quedar en un manifiesto, ¿no? Lo que queremos para nuestro hogar. La puerta 2 va a ser el proyecto. Una vez que nosotros sabemos qué queremos, ahí sí empezamos a la caja de herramientas y empezamos a la parte divertida, buscar los colores que nos gustan, vibrar con las armonías, buscar cuáles son los estilos, las fusiones de estilos que podemos usar, el mobiliario, el tipo de textiles, qué cortinas nos convienen traslúcidas, nos conviene blackout o no. O sea, toda esa búsqueda de los textiles y de los accesorios, y todo eso va a ser en la puerta 2, que es la que es más densa porque, bueno, tiene mucha información. Y la puerta 3, una vez que ya definimos el proyecto, que ya lo tenemos claro, vamos al plan de acción. Y el plan de acción, ahí sí, vamos, lápiz y papel otra vez, vamos a hacer el cómputo, qué necesitamos, qué materiales necesitamos, dónde mejor comprarlos, cuáles son los contratistas, cómo podemos contratar, si es una obra chica, si es una obra grande, si lo podemos hacer nosotras, si podemos reciclar tal mueble o no, pero es la concreción. La idea es que al final del taller, cada una de ustedes tenga claro cuánto les va a salir esta modificación del espacio o lo que decidan hacer. Bueno, vamos con la puerta 1, un poquito les voy a contar las del taller para que vean, bueno, la clase inaugural a las que invité, a muchas que, no están dentro, que todavía no están dentro del taller, es un poco la presentación de este enfoque del taller y el método CREA. La intención del proceso es transformar el hogar, no solo transformar la casa en hogar y así transformar la vida, ¿sí? El enfoque holístico es el que plantea esta cosa de la tercera piel, de mente, cuerpo y el espacio, la interrelación de las emociones, los hábitos, la historia, la psicología del espacio, la neuroarquitectura aplicada al bienestar, el rol de las mujeres como creadoras de contención y energía vital. No es casual que todos los talleres, la mayoría de los talleres, las formaciones, los retos que tengo son mujeres. Somos energía en movimiento, ¿sí? Y evidentemente somos las constructoras del hogar. Les voy a pasar
hermoso videíto muy cortito para que lo escuchen sobre el tema de las emociones y la energía, porque me parece muy valioso. Díganme con el dedito para arriba si se escucha, ¿sí? Es un minutito nomás. Te voy a contar algo que me hizo cambiar mi manera de verlo todo. Nuestras emociones, como el enojo, la tristeza, la alegría, duran en el cuerpo de 80 a 120 segundos, o sea, 2 minutos como máximo. Y acá pensarás, es imposible si yo estoy enojada hace un mes o hace un año. Eso no es una emoción, eso es una actitud. En biología la palabra actitud se define como la capacidad para sostener una emoción en el tiempo. Son tus pensamientos los que te están produciendo Uy, me corta un minutito. ese estado. Atenti que viene la segunda parte de la historia. En 1996, un neuropsiquiatra americano llamado David Hawkins creó el mapa de la conciencia, donde midió en hertz la frecuencia vibratoria de las emociones. Podríamos estar horas analizando este mapa, pero quiero que te quedes con 3 cosas. La primera es que mientras más bajo vibramos, a nivel celular se observa un estado de preenfermedad. Y al contrario, mientras más alto vibramos, a nivel celular se observa un estado de pre-salud. Segundo, nuestras emociones tienen energía electromagnética, o sea, funcionamos como imanes, atraemos a situaciones o personas con energías similares. Y esto es fácil de comprobar en la vida real. ¿Viste cuando tenés un mal día y se pone cada vez peor? Tercero, fíjate cómo eso que te da vergüenza, culpa, sufrimiento o miedo puede llegar a cambiar completamente tu frecuencia si lo aceptás. La aceptación y la gratitud son las 2 herramientas más poderosas para cambiar completamente todo lo que atraemos a nuestra vida. Ahora sí, lo más importante que quiero que te quedes hoy. Seguramente escuchaste hablar de la ley de atracción, pero ¿escuchaste hablar de la ley de la reversibilidad? Te lo explico rápido y fácil. El agua puede convertirse en vapor y el vapor puede convertirse en agua porque en realidad son la misma cosa vibrando en frecuencias diferentes. O sea, la frecuencia de su energía cambia el estado de la materia. Nosotros somos energía, así que según esta ley, si una situación en tu vida puede producir una emoción en vos, por ejemplo, un aumento en el trabajo puede producirte mucha alegría, entonces una emoción debería poder producir una situación. Por ejemplo, sentirte alegre en el trabajo podría traer un aumento o un trabajo mejor. Ahora imagínate si, en vez de esperar a tener salud para sentirte sano, te esforzaras por sentirte sano para tener salud. O si en vez de esperar a sentirte amado para ser feliz, te sintieras feliz para atraer a ese amor. Grábate esto, tu realidad responde a tu energía. Es urgente ser hoy el cambio que querés ver en tu vida. Te voy a contar Bueno, mm, me pareció Qué bueno. Muy bueno. muy bueno porque es la diferencia, ¿no? Entre la actitud. Yo para mí el tema, la actitud es fundamental en cualquier situación de la vida. Entonces, hablaba de aceptación y de gratitud y vibramos alto y vibramos mejor en positivo. Y cuando tenemos situaciones de enojo, de vergüenza, de rabia, vibramos bajito, ¿sí? Y todo eso es como que lo integramos también en el ambiente. Entonces, tratemos, somos energía, los espacios son energía, todo es energía. Entonces, tratemos de ver el mundo de una manera positiva y el mundo nos va a devolver esa imagen también. Esta es una mirada diferente y trabajaremos sobre este enfoque nuevo. Y quiero contarles un poquito que no sé si en algunas sabe cómo nace este enfoque de la neuroarquitectura, pero para mí fue algo, un hallazgo fenomenal porque nunca pensé que a partir de un sótano al cielo iba a surgir este, este concepto de la neuroarquitectura, la neurodecoración, alguien que iba a unir la neurociencia con la arquitectura. Y, y fue nada más ni nada menos que Jonas Salk.
el creador de el inventor de la vacuna de la poliomielitis, recuerdan, ¿no? Un estrago que fue en el año 50, que no se encontraba solución, y, y este médico trabajaba en la Universidad de Pittsburgh en un sótano. Ahí está la foto de él trabajando en el sótano. Y no había avance con esa vacuna, no sabía qué hacer, estaba desesperado y entonces decidió viajar a Italia y se fue a internar en el monasterio de San Francisco de Asís. Ese monasterio, creo que él buscaba la ausencia del mundo exterior, en busca de su propio interior, tal vez. En esos recorridos les pongo las fotos, la imagen de lo que es el monasterio, porque es maravilloso, ¿no? La contemplación de esos espacios iluminados, ¿no? Todo eso logró realmente eh, hacer que él se inspirara y lograra su vacuna. Con la vacuna, a los 15 días volvió a Estados Unidos y bueno, felices, contentos todos porque evidentemente él descubrió la vacuna, pero aparte descubrió para mí algo maravilloso, que es esto de relacionar el espacio con la creatividad. Piensen ustedes que él estaba en ese sótano y dijo algo no funciona. Él tuvo esa percepción, algo no funciona. Y evidentemente no funcionaba. Y con la apertura de esos espacios luminosos, llenos de historia, fomentaron su creatividad y logró la vacuna. Así que cuando volvió, llamó urgentemente, y esto es lo más maravilloso del mundo, a Louis Kahn, que es un arquitecto de Chicago, para construir su mayor sueño, el Instituto para el Estudio de la Vida, el Instituto Salk, que transformó, ese fue el ícono mundial de la neuroarquitectura en 1965 en Los Ángeles, California. Fíjense que el instituto en sí no es como el monasterio de San Francisco de Asís, obviamente, pero esa espacialidad, esa presencia del agua, esa presencia de los recorridos libres, por ahí él lo inspiró y trató de reproducir. Entonces, eso que había vivido en el monasterio, y de hecho lo reprodujo, obviamente que eh, edificio existe, no solo que existe, sino que de ahí salieron 5 premios Nobel, así que evidentemente algo funciona bien ahí adentro. Y lo más maravilloso es que comprendimos que la neuroarquitectura como esa ciencia que estudia al entorno, cómo modifica la química cerebral, ¿sí? Cómo somos razón y emoción, y cómo el espacio influye en nuestras conductas, ¿sí? Fred Gage es un neurocientífico del Instituto Salk que crea la Academia de Neurociencia de la Arquitectura. Él dice que somos razón y emoción. Así que bueno, les cuento esta historia chiquita, pero me parece que yo no lo sabía, que este médico había sido el disparador de este maravilloso mundo de la neuroarquitectura. El entorno que moldeamos nos moldea, entonces tenemos que tener claro que esto es importante y donde estamos y donde trabajamos tiene que ser un espacio que esté resonando con nosotros, tiene que fluir la energía, no tiene que haber atascos, no tiene que haber acumulaciones. Esos escritorios llenos de cosas apiladas hablan de cosas por hacer, de cosas no resueltas. El orden es fundamental para poder tener esa fluidez, la energía. O sea, para que entren cosas nuevas tenemos que dejar salir, soltar, ¿sí? El método CREA, ahora les voy a contar un poquitito de qué se trata el método CREA, que es el paraguas de mi taller, que yo digo es la brújula del taller, porque toma las palabras conectar, reconocer, elegir y accionar, ¿sí? Es un método y guía para transformar tu casa en un hogar, lo que decía antes, ¿no? Todas las casas no son hogares, son casas.
hasta que ustedes decidan que son hogares. No solo es decoración, sino que es un camino de crecimiento personal y lo podemos aplicar desde un cajón de nuestra mesa de luz hasta a nuestra casa total, ¿sí? No solo esta visión es aplicable a nuestras casas. Ha pasado que muchas profesiones y muchos terapeutas me han preguntado cómo avanzar sobre esto para mejorar el dormir, el descanso de la gente, y muchas veces no son conscientes de que el espacio también les condiciona las conductas y los comportamientos. Entonces, también sirve hablar de esto para los coaches, para los psicólogos, que muchas veces pueden orientar a sus pacientes a mejorar sus ámbitos para vivir mejor. Bueno, conectar. Conectar es conectar con tu historia, con tus emociones y tu momento actual, ¿sí? ¿Qué historias hay en tu casa? ¿Qué emociones se activan en cada ambiente? ¿Qué necesita ser honrado en tu casa? Eso es conectar, porque tu casa es tu espejo emocional. Sentimos lo que refleja, ¿sí? Como la vemos, somos, moldeamos y nos moldea. Reconocer. Reconocer lo que funciona y lo que no funciona. Aprendemos a mirar con otros ojos el espacio. Reconocemos lo que amamos y queremos potenciar de ese espacio y los patrones y obstáculos, objetos que ya no te representan. Y ahí tenemos que empezar a soltar y aprender a soltar, y el orden para eso y la organización es fundamental. Reconocer es aceptar sin juicio lo que está y lo que falta. Es el diagnóstico emocional y funcional de tu hogar. Así que es una tarea que junto con el conectar tenemos que hacer muy internamente. Una vez que tenemos resueltos esos dos pasos del método, elegir con intención lo que querés crear y sentir en tu hogar. No se trata de tendencias, como decíamos antes, ni de moda, sino de propósito y un sentido. Aprendés a usar las herramientas de diseño, como el color, la iluminación, las texturas, los estilos, cómo distribuir el mobiliario, los materiales, cómo hacer espacios integrados, espacios comunicacionales, la sostenibilidad, qué elegir. Todo eso lo vemos en esta pata del método CREA. Cada elección va a ser entonces una afirmación de quién sos y de cómo querés vivir esa casa, ¿sí? Ese hogar, digamos. Y el último punto es el accionar. Accionar para pasar del deseo a la realidad con claridad, orden y planificación. Un proyecto, un plan de acción y una implementación guiada. Con este método llegamos a, sí, la definición de una obra ejecutada o un proyecto a ejecutar, por lo menos. Porque en 2 meses por ahí no ejecutamos la obra, pero sí en 2 meses la idea es tener claro qué es lo que vamos a hacer y cuáles son los caminos que tenemos que recorrer. La transformación comienza cuando entonces te comprometes con vos y con tu entorno. Creas el mapa, digo yo, es el recorrido que vamos a hacer para cumplir esos pasos, pero el primer paso, ¿quién lo va a dar? Ustedes, lo vas a dar vos, ¿sí? Crea tu realidad, digo yo. Tu hogar puede sanar, inspirar y sostener tu vida. Si aprendes a crearlo con intención, y ahí elegimos un montón de cositas para crearlo con intención, ahí va a cambiar todo. El módulo C del taller yo lo llamo tu puzzle, tu rompecabezas, porque vamos a reconstruir la propia imagen tuya o del hogar. ¿Sí? Es un ejercicio de autoexploración. Son las piezas sueltas que hay en el espacio y cómo te identificás con ese espacio o qué querés para ese espacio, entre lo que deseamos y lo que se habita. Muchas veces decimos, yo necesito tal cosa, y muchas veces yo hago un análisis sobre lo que me traen y digo, no, vos no necesitas tal cosa, vos me parece que estás necesitando esto otro. Y por ahí es una mirada sesgada la que tienen por estar adentro de ese espacio y no pueden por ahí verlo abuelo de águila o de pájaro, y muchas veces esa segunda lectura los hace cambiar profundamente el proyecto.
Entonces, la idea es esa visión acompañada porque las va a ayudar a visualizar todo el potencial que tiene esos espacios. El puzzle son esas piezas que vamos a estar uniendo juntas para definir ese proyecto seguro y claro. El espacio físico, vamos a aprender a dibujar elementalmente los espacios nuestros para aprenderlos, para conocerlos, para saber tomar claras dimensiones, que es un dormitorio si tiene 3 metros por 3, o sea, qué va, qué no va, cuáles son las medidas básicas y cómo mejorar la imagen espacial de un cuarto. Y el propósito y la intención y el kurashi. El kurashi, digo yo, es la manera en que eliges vivir tu día a día, ¿sí? Es el hogar de tus sueños. Yo digo, en el contexto de la cultura por ahí japonesa, el kurashi va más vinculado con el minimalismo, con la simplicidad, con la armonía del entorno, con nuestras emociones, cómo se cuida, ¿no? Eso es muy de la cultura oriental, ¿no? De tener poco ordenado, limpio, y eso nos va a ayudar un montón a encontrar nuestro kurashi también como para elegir ese propósito y la intención. Vamos por nuestro kurashi con un mapa de la empatía, digo yo, quién sos, qué ves, a quién admirás, qué oís, cómo querés sentirte en tu hogar, qué gustos tenés, qué experiencias, qué colores, qué texturas, qué recuerdos hay y qué recuerdos hay que dejar, cosas del presente y aprender a soltarlo del pasado, porque nuestra vida es hoy, y por ahí darle un segundo uso a cosas que por ahí las tenemos, las queremos mucho, pero bueno, ya cumplieron su etapa, entonces hay que aprender a hacer eso. Cómo son los estilos y las fusiones también, porque hay estilos existentes, pero nosotros vamos a encontrar nuestra propia fusión, porque vamos a encontrar nuestro propio estilo, experimentando, viendo cómo elementos pueden combinarse con otros y resuenan de una manera mejor. Me gusta el minimalismo, entonces vamos a aprender qué es minimalismo y vamos a aprender qué es rústico, pero por ahí me gusta combinar esto con esto porque resueno de esa manera mejor. Y bueno, no va a haber nada ni bien ni mal, va a tener que ver con la producción propia y con la personalidad de cada uno. Vamos a hablar de psicoespacialidad, Feng Shui, el mapa Bagua. Vamos a introducir la psicoespacialidad como energía emocional en cada espacio. Va a ser una aplicación práctica del mapa. Es una herramienta que les voy a enseñar para usar, clave para analizar y armonizar el flujo de la energía en el espacio, relación entre zonas del hogar y áreas de la vida personal. Otra vez la importancia del orden, la observación de los bloqueos que hay, desbalances, zonas olvidadas de las casas. Y en psicoespacialidad les voy a mostrar, o sea, cómo influye un poco la morfología de los espacios en nuestra psiquis, ¿sí? O sea, no es lo mismo espacios que tengan formas orgánicas, formas curvas, con espacios que tengan, vamos a ver, los distintos espacios que tengan formas angulosas o vigas sobre las camas. Eh, todo esto del Feng Shui nos vamos a nutrir bastante porque nos va a servir un montón y el orden de la limpieza un montón también, chicas. O sea, vamos a empezar, yo digo que toda acción de transformación arranca con un soltar primero. Porque yo digo que si ordenas tu casa, vas a ordenar tu interior, porque vives, ¿se acuerdan lo que dije? Que somos razón y emoción, que las emociones o sea, lo que nos transmite ese espacio es como vibramos nosotros y así viceversa. Fíjense la diferencia de estos dos espacios, eh, te genera un ruido mirando uno y mirando otro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pensemos por qué nos genera ruido uno u otro. Eh, en la puerta 2 del taller, vamos allá a la puerta 2, vamos a ver la caja de herramientas de CREA, ¿no? Diseñando con propósito. Vamos a aplicar el método y vamos a ver el color y la emoción, psicología del color y su uso consciente, las paletas armónicas y coherentes, iluminación,
la importancia de la luz de la natural y la artificial, según las necesidades y las emociones, la ambientación a través de la luz, las capas de luz. O sea, estamos acostumbrados a tener el foco de la luz en el medio del cuarto y cada ambiente tiene que tener distintas capas de luz. Les enseñamos a tener una decorativa, escenográfica, una de atención, una de trabajo. Hay diferentes capas de luz que tenemos que tratar de armar en nuestras cocinas o en donde sea, en nuestro espacio de lectura, en nuestro espacio del dormitorio. Y trabajaremos sobre la metáfora esta de Hundertwasser, que es la teoría de las pieles, ¿no? Que nosotros, el espacio en definitiva es nuestra tercera piel. Obviamente, la persona que vive en este espacio, como lo ven acá, no es la misma que vive en este otro. O sea, evidentemente hay resonancia distinta, hay imagen de piel diferente, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de descubrir, digamos, si yo les hiciera un ejercicio, les diría, bueno, háganme la biografía del personaje que vive en la habitación o sí, en el espacio 1 y la biografía del que vive en el espacio 2. Seguramente hablarían distintas cosas, dirían distintas cosas. Bueno, la idea es que ustedes también encuentren su propia biografía. Vamos a trabajar sobre la luz, el color, la naturaleza, las texturas y la biofilia, justamente la importancia de la presencia de la naturaleza en esos espacios que a veces están secos de sonido, de agua, de presencia de algo natural, ¿sí? Vamos a trabajar con los 5 elementos del Feng Shui también. Los estilos decorativos, vamos a trabajar con los espacios integrados, con el mobiliario y su propósito, materiales, textiles, los reciclados, intervención creativa podemos hacer sobre muebles que por ahí todavía sirven, los queremos mantener, pero no así como están. Y vamos a tratar de otra vez encontrar cuáles son nuestros estilos y las fusiones posibles para poder vibrar con esos estilos en nuestro propio espacio, cuáles son el mobiliario y los textiles que más nos cierran o más nos resuenan con nosotros. Y para las que tienen miedo con el dibujo, piensen que esto lo hizo una alumna que se dedica a la cocina, que no tiene nada que ver con la arquitectura, pero como enseñamos, al final yo les enseño una herramienta muy sencilla, que es el Floor Planner, y les digo cómo se usa y que es muy fácil de hacer y pueden llegar a lograr ver su espacio en 3 dimensiones. Así que es divertido también y es parte de lo que pueden llegar a aprender también sin la que quiere lo hace, la que quiere no, pero digamos que está como un apoyo dentro del taller. Vamos a elegir entonces, cada una va a elegir su ambiente, vamos a trabajar todos los 2 meses con ese lugar, que van a querer el lugar o la casa, depende de la inquietud que tengan, porque cada una va a tener una inquietud diferente de qué quiere resolver en su casa, si es una habitación o si es toda la casa, si es la cocina, me ha pasado cocinas, estares, depende. Empezamos por algo, siempre empezamos por algo. Cuando ya conocen la manera de trabajar con el método y ya hicieron un taller de 2 meses, ya vuelan ustedes, porque ya saben cómo hacer, porque yo ya les di los pasos. Entonces, a partir de ahí ya van a poder accionar solas donde quieran. Si empezaron con un dormitorio, después van a seguir solas con el estar o van a seguir con la cocina, porque ya saben cómo hacerlo. Y eso es lo que yo quiero que se lleven, ¿sí? Vamos a definir la idea rectora, vamos a organizar las etapas, objetivos, funciones, las emociones que va a haber en cada lugar, y el checklist de todos los puntos básicos para esa idea rectora. O sea, antes de ir al plan de acción, tenemos que tener listos todos los pasos necesarios para que ustedes, yo digo que el papel resiste todo, y entonces vamos a hacer dibujos, vamos a escribir qué es lo que queremos, y vamos a hacer los famosos tableros inspiracionales, que son lo que ustedes habrán visto en Pinterest un montón de veces, donde cada una elige, va tomando inspiración de distintos lugares y entonces va armando su propio tablero inspiracional para elegir cómo va a ser la paleta de su casa, qué colores va a tener, qué mobiliario, qué tipo de estilo, qué iluminación. Bueno, todo eso lo vamos a ver en el taller.
Entonces, vamos con el autoconocimiento, el checklist es el autoconocimiento, vamos a tener inspiración, vamos a tener la inspiración como motor creativo, no vamos a usar solamente Pinterest, vamos a usar sus viajes, lo que traen de la música, lo que pueden traer de la naturaleza, lo pueden traer de algún museo. La inspiración es infinita. Como digo yo, viajes súper inspiradores. Y bueno, vamos a tratar de hacer estos tableros inspiracionales donde cada una va a elegir su paleta, va a elegir los muebles con los que va a decorar. Acuérdense que nosotros terminamos a los 2 meses con ese proyecto, o sea, ustedes van a tener algo que después al que yo voy a hacer la auditoría y les voy a corregir y les voy a dar mis, digamos, corregir en el sentido de darles la orientación o puntualizar algo sobre la orientación que tienen, no voy a tratar de corregirle en el sentido de que poner mi idea, sino que meterme en la cabeza de ustedes y tratar de mejorar lo que tienen en el sentido de aportarles algo. Este es el tablero inspiracional de una alumna del año pasado que atacó una cocina, que vivía en Puerto Rico y bueno, le gustaba toda la onda marina y entonces, bueno, fue por el estado, el- el estilo navy, que con los colores, eligió la paleta con estos colores, y fue también la que pudo hacer esa imagen en 3D de su cocina integrada, que pasó a ser una cocina integrada. Este sigue siendo el mismo proyecto. No sé si lo llegan a ver, ¿lo ven bien? ¿Sí? Ella tenía, les cuento un poquito la historia, porque también tenía, le encantaba el tema de la cocina orgánica y ella daba clases, quería dar clases de cocina en su cocina, y era una cocina muy chiquita la que tenía, y entonces ahí, a partir de ahí, salió el tema de cómo poder abrir esa cocina y que esa cocina sirviera para integrarla a la casa, que todos participaran y darle más lugar a sus posibles alumnos también. Entonces cambió de entrar a querer cambiar su cocina, el mobiliario, a una idea totalmente distinta, que bueno, que fue creciendo en el taller esa idea, porque fuimos hablando, fueron trayendo fotos y demás, así se va trabajando. Y por último, la puerta 3, que es el paso 3, que justamente es mi plan de acción, que vamos de la visión a la realidad, y entonces acá sí volvemos al papel y al lápiz, armado de las planillas de tareas, el cómputo y el presupuesto, porque vamos a definir qué materiales y qué cosas vamos a usar, cómo es el proceso de contratación de una obra, llave en mano, la vamos a hacer, depende del tamaño, ¿no? Si llave en mano por gremios separados, qué les conviene, depende de la obra, yo les voy a decir, depende de qué tipo de obra, qué conviene. El checklist final de ejecución y autocuidado de la obra, ¿sí? Después van a tener el ejercicio final, donde ya van a tener el método CREA plantado en dibujo, porque van a hacer ese tablero inspiracional, donde van a tener, digamos, todas las imágenes ya que quieren para ese espacio, y van a tener después 1 mes más para entregarlo. Hay quienes me lo entregaron a fin de los 2 meses y yo hice la auditoría personalizada de ese proyecto digamos, con el aporte que les podía dar al mes, pero ahí pueden hacerlo hasta 1 mes más, o sea que se toman 1 mes para realmente completarlo y poder tener conmigo, y después me pueden pedir directamente un asesoramiento personalizado sobre ese proyecto y tenemos una reunión de Zoom para terminar de cerrar toda la accionar de ese proyecto. Acá van a ver qué es el cómputo, ¿no? Cómo se hace un cómputo, que es lo más parecido a una receta de cocina. Se los voy a bajar a tierra, ¿no? El listado de materiales, los rubros que tienen que aparecer, qué les conviene, qué no se tienen que olvidar, porque muchas veces uno dice, no, para hacer la cocina son los muebles de cocina. Me parece que no, me parece que hay muchas cosas más. Están los muebles, están las instalaciones, están los pisos, están los techos, están las iluminaciones, están cómo iluminar. Hay un montón de elementos que vamos a ir conociendo a lo largo del taller y les va a ir sirviendo, ¿sí?
Entonces, vamos a tener el plan ya resuelto con el presupuesto y ahí va a terminar teóricamente el taller después de los 2 meses. Vamos a ir planificando retos parciales para motivarlas que vayan paso a paso mejor. Semanalmente van a recibir perlas de contenido para inspirarlas y orientarlas. Y también frases, que también van a ser inspiradoras. Pero es fundamental que lo que piensen es en la decisión, que es cuando arrancan el taller, tienen que tener la decisión concreta de hacerlo, porque es el para qué, lo voy a hacer por esto, porque quiero en tal momento con tiempo decirle al cerebro, en 2 meses yo quiero tener esto solucionado. Entonces, lo vamos a poder hacer porque tenemos una planificación, tenemos un cronograma claro, vamos a marcar los márgenes que hay de cosas imprevistas también, como decía yo, saber dónde se puede comprar, calcular el costo real y bueno, y la decisión tiene que ver con ese honrar nuestro bienestar, ¿sí? Al final del camino vamos a hacer la auditoría, les voy a decir cómo pueden seguir o cómo pueden mejorar esa ejecución de su proyecto. Y hay algo que es muy interesante, que no les dije y ahora va a venir, esta es la auditoría, pero esto es el de co-coaching que yo les digo que también van a hacer, voy a hacerles después de que me entreguen la auditoría para cerrar con ustedes ese proceso y tener, que no les quede ninguna duda de cómo avanzar sobre eso. Y esto me olvidaba que era muy divertido, que es lo que les va a gustar un montón, que es la dinámica de decoración que tiene que ver con las películas y las series, ¿sí? Porque todos los días viernes yo les voy a dar films o series, porque yo considero que la transformación de un espacio, digo yo, es una metáfora de transformación de quien lo habita. Entonces, vamos a trabajar con Mujercitas, con Julia and Julia, con La La Land, con Bajo el Sol de la Toscana, eh, y muchas otras. Sobre todo, para empezar, vamos a empezar con Comer, Rezar y Amar, que bueno, el lunes ya les voy a decir qué tienen que ver de esa película para las que empiezan ya, que el lunes empieza la tarea. Pero en general es una dinámica muy divertida porque realmente aprenden de esas escenografías, porque yo les voy a dar, de acuerdo al módulo que estamos viendo, van a ver una película o una serie que les va a potenciar y van a entender mucho mejor de qué se trata, ¿sí? Bueno, terminamos con el tema del taller y les quiero contar que el tema de los mimos que decía yo es la manera en que nosotros hacemos el feedback con los proyectos que traen diariamente y con los ejercicios, con este mimo que decimos que es la M de mantener, qué hiciste muy bien, incorporar, qué le agregaría. Por eso digo que no es corregir, sino que es sugerir y meterme en la piel del alumno y entender qué es lo que quiere, qué modificaría para mejorar y qué quitaría por ahí si pienso que no le va a hacer, no le va a sumar a su proyecto. Nosotros nos vamos a reunir los días jueves a las 18 horas, desde hoy hasta el día 3 de, si no me mal recuerdo, hasta el 3 de julio, y vamos a tener feedback todas las clases, ¿sí? El feedback lo van a recibir las alumnas que manden el lunes, me mandan la tarea, que yo les voy a dar la semana anterior. Entonces yo tengo la posibilidad de bajar la tarea, la pongo en la presentación y hacemos el feedback con esa tarea ya hecha. Y aunque no reciba feedback, yo siempre digo que en todas las mentorías que he hecho siempre me ha ayudado muchísimo el conocer el feedback que le dan a otros, ¿no es cierto? Es fundamental, porque uno siempre aprende de los compañeros. Y como dijo
si caminas, el proverbio chino, si caminas solo irás más rápido y si caminas acompañado llegarás más lejos. Hay un apoyo, una comunidad que está trabajando, van a estar todas aportando ideas, aportando proyectos, imágenes, porque empiezan a aparecer fotos, empiezan a aparecer tableros inspiracionales, empiezan a aparecer paletas de colores, unas inspiran a otras. Es muy divertido ver cómo se van construyendo estos espacios de cada una. Bueno, acompañadas llegamos más lejos, eso es clarísimo, siempre, y tener una comunidad conectada donde todas van poniendo sus pequeños avances y van estimulando unas a otras cómo crecer y cómo avanzar en esa transformación que se propusieron de entrada. Todas, digo yo, nos iluminamos, siempre, siempre damos luz. Les voy a dar el calendario ahora del taller Crea Hogar, que les cuento. Arrancamos hoy, 7 de mayo, con la clase inaugural, y van a ser los días jueves a las 18 horas, 2 horas durarán, en esas 2 horas vamos a tener la clase en vivo y los feedback de los trabajos de cada una, que han sido enviados el día lunes para que yo los pueda tener para el jueves de la semana siguiente y poder verlos en la presentación. Los días viernes viene el fin de semana con Pochoclo, así que yo cada módulo va una serie, depende, series o películas, depende porque dependerá del módulo que estemos viendo en el contenido, que sugiero que con los que van a resonar y van a empezar a ver las películas de otra manera. También a partir de este taller van a empezar a ver los espacios y las películas y las series de otra manera, porque van a meterse dentro de esos espacios y los van a vivir distinto. Esto también va a ser un crecimiento personal, van a ver. Y van a extrañar cuando no les mande las series y las películas los viernes, como me pasó con otras alumnas. Me falta la película del viernes. Bueno, vamos a ver cómo eso lo organizamos en otro lugar, pero fue muy divertido realmente. Entonces, pasé el mes de junio, que también sigue siendo todos los jueves, y llegamos a la entrega final de julio, ¿sí? Donde les voy a dejar la última película hasta que volvamos a retomar con otra formación. El plazo de la auditoría más la sesión de coaching, yo les decía que es un mes, así que desde julio, o sea, van a tener todo hasta agosto, y en septiembre podremos tener la auditoría también. ¿Cómo avanzamos en el taller? Bueno, tenemos un mapa de aprendizaje que tiene escaloncitos por escaloncitos, que es lo más parecido a un juego de la oca, donde vamos pasando de un módulo a una clase, de la clase a una clase, vamos a tener las clases grabadas, las clases de apoyo, las clases en PDF de los PowerPoint que les voy a dar, y otras herramientas que les voy a ir sumando en ese caminito que van a ir siguiendo. Estos son los módulos, van a tener el módulo A, el módulo B, el módulo C, E, D, F, y cuando terminen todo el recorrido, se supone que ya se han recibido de decoradoras emocionales. Bueno, van a hacer este caminito, lo van a ir haciendo de a poquito, para que se me fue, hasta llegar a la entrega final con el proyecto terminado. O sea, va todo muy de la mano, como verán, pasan del 1 al 2, del 2 acá el lapicito quiere decir que hay una tarea, o sea, lo van haciendo muy seguido de la manito, paso a paso. Esto es lo que se van a encontrar en la escuela, que son todos los módulos y los ejercicios, ¿sí? También con las consignas y las películas que también las voy a poner en la escuela para que las vean. Así vamos a empezar hoy, así estamos empezando, ¿sí? Pero al cabo de 2 meses vamos a estar así. Ustedes van a andar solitas en la bici, ¿sí? Así que bueno,
preparaditos, porque ya empezamos. Em, Preguntas poderosas que nos tenemos que hacer a la hora de entrar en el taller y estar convencidas de que queremos transformar algo en nuestro hogar. Preguntas que no nos hacemos en realidad, porque muchas veces no nos hacemos estas preguntas para no mirar y no ver, ¿sí? A veces, yo digo que ¿para qué nos tenemos que hacer esas preguntas? Nos tenemos que hacer esas preguntas que muchas veces en los retos ya las hemos hecho, para conocer sueños, aspiraciones, propósitos, la potencialidad del espacio. ¿Por qué? ¿Cuándo fue la última vez que actuamos sobre ese espacio? Muchas preguntas que nos van a servir para tomar decisiones realmente. Si nos importan los colores, por ejemplo, nos importan los colores hasta ahora en nuestros espacios, ¿nos importaron? ¿Cómo nos llevamos con el orden? ¿Somos acumuladoras? ¿Cómo venimos con eso? ¿Valoramos la luz y el verde? ¿Nos gusta tener dentro de nuestros ambientes algo que nos recuerde la naturaleza, que nos haga sentir que pertenecemos a un universo más allá de las paredes de nuestra casa? La cuarta y la quinta piel, que después les voy a contar, que bueno, que son las que hablábamos, ¿no? Que el universo es la quinta piel. Entonces, estas preguntas, en definitiva, nos van a convocar a pensar en el espacio nuevo qué es lo que realmente tenemos que hacer para transformarlo. Entonces, vamos a ir tildando estas preguntas cuando las contestemos. Vamos a tener un workbook de preguntas donde yo les voy a pasar y van a primero hacer un hermoso formulario de respuestas que después vamos a trabajar en conjunto, ¿no? Porque también esa cosa de, tengo para hacer esto que vos me decís, María, ¿tengo que tirar todo? No, no tenés que tirar todo y comprar todo nuevo. No pasa por ahí, no pasa por ahí. Les aseguro que no pasa por ahí. Pasa por las preguntas, ¿por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Eso, en encontrar el para qué, ¿sí? ¿Qué te motiva a cambiar tu casa realmente? ¿Qué da sentido a ese esfuerzo que estás haciendo? Porque va a ser un esfuerzo y un desafío que si estás acá es porque decidiste hacerlo. Porque te ilusiona por ahí, porque qué es lo que pensás que ese espacio te puede devolver, o te puede dar, o te puede abrazar, y vale la pena, la alegría, como digo yo, hacerlo. Y yo creo que sí, porque si todo dependerá de cómo querés vivir tu casa, porque si tu casa la querés vivir a pleno y que tu casa te devuelva una energía positiva, que por ahí vos no estás porque estás muy estresada o porque llegás y en realidad de ese cuarto mejor cerrar la puerta porque no querés ver lo que hay y la cocina y no, hay tal desorden que no, si tengo que cocinar ya no encuentro nada, así que mejor no hay cocino. O sea, si empiezan a aparecer todas esas cosas, hay algo que no funciona y por algo están en los retos y por algo están en el taller también. ¿Me permitís contarte una historia muy linda respecto digamos, del castillo? Yo decía, porque me acuerdo de mi castillo, cuando le mostré cuál había sido mi primer castillo. Mi mentor es como suele tomar este cuentito, esta historia, para hablar de ese para qué. Porque él cuenta que en un camino, a una persona que iba por un camino medio descampado cerca de una cantera, ve picando piedras a tres personas y se le acerca, ¿no? Y le pregunta a la primera, ¿qué estás haciendo? Y el primero dice, picando piedras. Al segundo va también y le pregunta, ¿y qué estás haciendo? Y estoy construyendo una pared. Y el tercero también le pregunta y le dice, estoy construyendo mi castillo. Fíjense la diferencia de la observación y el para qué cada uno estaba picando piedras, ¿sí? Yo podría haber dicho también cuando fui a Soria, voy a ir a amasar tierra y a hacer ladrillos.
de adobe, ¿sí? Pero ese no era mi para qué. Mi para qué superior en ese momento fue, wow, yo voy a reconstruir una iglesia, yo con mis manos lo voy a hacer eso. Entonces, ese para qué cambia la visión de lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, cuando estamos transformando algo en nuestra casa, pensemos para qué lo estamos haciendo. Porque el objetivo último, ¿cuál es que me alienta a hacerlo, a poner todo ese esfuerzo, a poner toda la decisión, a esforzarme estos 2 meses a generar algo distinto? Entonces, la pregunta es esa, ¿no? ¿Van por el castillo? ¿Van por el castillo? Para las que están acá y que toman el taller, ¿van a construir su castillo? Ladrillo a ladrillo, construí mi castillo. Ustedes también todos los días tenemos que construir castillos, digo yo, porque cada cosa que hacemos depende del para qué lo hacemos, es un castillo, en definitiva. Y este fue el mío, mi primer castillo. Después tuvo unos cuantos castillos más, pero este fue el que me marcó la vida como mi primer castillo. Y son las huellas del hacer, como les digo. Nunca se van a arrepentir de las cosas que hagan, sí de las que no hagan. Entonces, la mirada está en mi para qué y eso hará que el trabajo valga la alegría, digo yo. Entonces, no pasa por qué hacemos, sino con qué sentido y para qué lo estamos haciendo. Tenemos que buscar nuestro para qué, ¿no? Nuestro para qué, esa lamparita que te ilumina y decir, bueno, para esto lo hago. No hago como una tarea rutinaria, lo voy a hacer porque me dijo que yo voy a ordenar y si ordeno las cosas van a estar bien. No pasa por ahí, pasa por tener ese para qué, ¿sí? Porque también sin un para qué vamos a ciegas y vamos sin proyecto y sin las ganas suficientes para poder concretar. Y yo las convoco, realmente me interesa que lo hagan, me interesa que puedan cerrar el proyecto, que no sea un proyecto teórico que no se metan en el taller para ver la teoría del color, los estilos decorativos, no, para hacer algo en su campo, en su casa y transformen su hogar. Esa es la intención de este taller, que sea efectivo y práctico. Entonces, de mi mano van a saber por dónde empezar y las voy a agarrar de la mano para descubrir qué necesitan. ¿Qué necesitan? Y vamos a decirle que no al perfeccionismo también. ¿Por qué? Porque eso del perfeccionismo, no, porque no me va a salir, porque no va a ser perfecto, porque no va a ser esto, porque no, es una debilidad, es miedo en definitiva, es miedo a hacer. Y yo creo que no tienen que tener miedo a hacer, hay que tener miedo a no hacer. ¿Sí? Porque el que se equivoca aprende y de los aprendizajes podemos sacar muchas experiencias positivas, ¿sí? Entonces, a eso las convoco a que hagan para que se sientan plenas con esa actitud y con ese logro. O sea, después de los 2 meses, transformaron su casa, transformaron su espacio, lo ven, lo muestran, invitan a sus amigas, esa casa que no querían invitar, las invitan, lo hice yo, lo hicieron ustedes. Entonces, ustedes son capaces de hacerlo. Y eso es el mayor logro, por eso digo que este taller no solamente es de decoración, sino de un crecimiento personal y darse cuenta de que ustedes son un todo, ¿sí? Con el espacio. Al final de los 2 meses, yo creo que vas a tener confianza en vos misma, vas a tener placer por la tarea, como digo yo, realizada, un espacio que te va a devolver energía, energía positiva, ganas de compartir ese espacio, de invitar amigas, de compartir, todo eso va a sumar, es sinergia positiva. ¿Mm? Así que bueno, convoco a que hagan todas el sueño realidad. Bueno, evidentemente las que están ya en el taller lo harán. Si hay alguna que no está, también la convoco para que sepa que está todo acá, chicas, ¿eh? Que los pensamientos determinan nuestros resultados. Así que si están convencidas y tienen claro ese para qué, vayan por el castillo. Y vayamos al castillo y tratemos de poner manos a la obra para avanzar y que realmente sea un proyecto concretado. No se quede en papeles, que se quede en teoría, ¿sí?
Bueno, las que están ya, si ya sos alumno del taller Crea Hogar, te inscribiste en esta edición, genial, porque ya el lunes recibís el primer email con el ejercicio de la semana. Cuéntenme, a ver quiénes están acá, a ver si yo lo llego a ver, chicas, del taller. Marta, Mónica, no sé si están, porque no podían. A ver, cuéntenme las que están, o pónganme en el chat, así yo veo las que están, ¿sí? Bueno, em, entonces el lunes ya reciben el ejercicio y para poder trabajar y nos encontramos el próximo jueves, ¿sí? Así que hay que poner ya manos a la obra. De todas maneras, el viernes ya van a recibir la primera serie y película como para ver, así que también va a ayudar al ejercicio. Se van a unir al nuevo grupo de WhatsApp que voy a mandar también a partir de las que están anotadas en el taller. Y bueno, y si no sos alumna del taller Creo Hogar, chicas, y bueno, si no son, qué pobres, me da lástima, pobres, ¿no? Vas a ir sola por el plan, sin plan, van a ir por la vida, así, sin tener la línea recta. Yo quiero que tengan la línea recta y que A a B lo hagan en 3 pasos. Pero como yo vengo haciendo esto, les cuento, en el reto y en las formaciones. Quiero que esto ya fue una excelente oportunidad porque yo les di el taller por $297 con las 2 y 3 cuotas, con todos estos bonos que les daba de a veces de la decoración emocional, las limpiezas energéticas para la casa, el tema del color natural, el uso del color natural dentro de la cosmética, dentro de la moda, dentro de la arquitectura, dentro de la decoración y dentro de la comida. Es impresionante, Nathalie Letour, que es una capa respecto de este estudio de los tintes naturales para, para avanzar en el cuidado del medio ambiente, para verla que también tengo un regalito de ella para darles. Eh, Además de esto, bueno, ¿se acuerdan que hicieron la comparación ustedes en su momento del taller, de lo que valía el taller y lo que valía pintar un cuarto? Bueno, 284 a $792 cuesta pintar un departamento hoy en día, con látex satinado, no digo cosas muy sofisticadas. Entonces, obviamente hicieron la comparación y ¿qué dijeron? En vez de quedarme yo con la duda de la pintura, qué tipo de material, tomo el taller y puedo pintar todas las habitaciones de mi casa. Esa fue la decisión acertada de muchas de las que tomaron el taller. Pero ahora, como las que están acá y las que me habían escrito, que son de diferentes formaciones y del vivo, quiero darles una oportunidad única, que es una súper oferta especial de, como yo lo llamé, la promo amiga, de compartir sueños y transformar junto a amigas que multiplican la felicidad. Compartir con una amiga la suscripción, que lo pueden hacer, y el taller Crea Hogar, o sea, entre dos, va a salir 50%. Es decir, si una amiga de ustedes hace el taller, también, o las que están presentes, con promo amiga, el taller pasa de costar de 297 euros o dólares a costar 149, ¿sí? O 2 cuotas de 77.000 pesos en el caso de que sea Argentina, o $77 si es para el resto del continente. Esta es la promoción que yo les quiero dar para las que están en vivo y formaciones que ya hicieron. Díganme qué les parece, si les parece alguna la toma o no. No sé si las que están, por eso no vi en el chat quiénes están. A ver si las veo. A ver, a ver, a ver. El chat que me estaba viendo. Ahí está. No. Ah, no, entonces no están las chicas del taller. Bueno, listo. Sigamos con esto. Bueno, el formulario que cuando abren la posibilidad está
eligen la moneda de pago, ¿sí? Siempre piensen que acompañadas van a llegar más lejos y para mí es un placer poder acompañarlas en este proceso. Va a reforzarles lazos y creatividad porque van a ver incluso las películas juntas y se van a armar como una sinergia y van a poder descubrir cosas y potenciarse también en esa actividad que es súper potente. Bueno, en 4 días arrancamos ya con los ejercicios, por eso esta promo es hasta el lunes, porque el lunes ya arrancamos con el taller. Así que bueno, les dejo, después les voy a pasar en el chat los links para que la que quiera se suma y aproveche esta 2x1 que es hasta el lunes. Yo a veces digo, estos de los $149, y lo decía el otro día con una alumna que también que decidió tomar la promo amiga, decía, ¿cuántas veces nosotros con 149.000 pesos o $149 compramos una lámpara, menos de una lámpara, o un mueble decorativo, o algo para nuestra casa, y que después realmente no me transforma para nada la vida o después de un tiempo deja de tener sentido? Digo, ¿cuánto más consciente es la inversión cuando uno piensa que realmente puede cambiar todo con menos del valor de muchas de las cosas que se pueden comprar como objetos decorativos, y sin embargo a veces no se hace o no se tiene esa vista? Yo digo, o la vista de caballo, digo de águila, o la vista de caballo, ¿no? Entonces, con la vista del caballo, el objeto decorativo podría perder un encanto enseguida. En tiempo lo compraste y después, es más, si querés hacer una modificación sin haber tenido en cuenta todas otras variables, puede ser que ese objeto no te sirva. Y el taller, en cambio, ¿qué brinda? Te brinda esa visión de águila, esa posibilidad, esa herramienta para que puedas cambiar tu casa, cualquier lugar, tu casa o tu lugar de trabajo, porque la decoración emocional no pasa solamente por la casa, pasa por cualquier lugar que habitas. Entonces, puede cambiar aspectos de tu vida. ¿Cuánto honrás tu bienestar para poder elegir entre disponer de ese dinero para comprar un objeto o pintar un cuarto o tener las herramientas para hacerlo todo como corresponde? Y no sé, es una apuesta que no sé qué piensan, pero me parece que como que es importante tenerlo claro. Lo que ofrece obviamente el taller no es lo mismo que te puede ofrecer un objeto, y eso quedó claro, creo, en la clase de hoy, me parece, pero bueno, cada una puede resolver si la promo les es válida para ella o no, y si no, bueno, quedarán las chicas del taller que también pueden invitar a sus amigas porque ya pagaron el taller al precio total, así que bienvenidas a sumarse también a la promo. Entonces, estarán las que se quedan con el pintor, como digo yo, y la decoradora, y seguirán su camino errático, o decidimos tomar acción y vamos por toda la casa. Yo creo que es la mejor decisión. Cada una lo hablará internamente, después por privado, si quieren me pasan y yo les digo qué sugerencias tengo para darles también, si tienen otras formaciones más cortas, si es que no pueden por los 2 meses. Yo siempre digo que los sueños no hay que dejarlos a medias, ¿no? Entonces, la pregunta es, digamos, ¿el sueño lo vas a completar? Si lo completas, ya sabes qué tenés que hacer. Tanto en esta formación o en otras formaciones, vas a ir avanzando pasito a pasito. Así que incluso la garantía que te doy es de 30 días, porque estoy tan convencida de que este taller sirve un montón y que te va a cambiar la vida, que si te das cuenta que no es para vos, no hay problema, te reembolso el dinero. Estoy tan convencida porque lo probé tantas veces, es un método probado, ¿sí? Una de las chicas que hizo el taller me decía respecto de esto, que la verdad que me encanta, ya miro mi casa
con otros ojos y la verdad que hay que poner manos a la obra y ya para empezar, porque realmente la mirada te cambia la vida. Cuando entras a tu casa, yo creo que cuando entres hoy a tu casa, si es que nunca viste una formación, la vas a ver distinto, ¿sí? Y todo lo que te voy a dar en el taller tiene que ver con esto de ampliar tu mirada, ampliar esta perspectiva del espacio. Por eso también estaba otra alumna que me decía, en un momento di Mad Men y me decía, vi toda la serie, solo me falta Mad Men y en cada una algo nuevo aprendo que cambia mi mente. Eh, las series también les sirvieron un montón. Empezaron a ver cosas distintas, o sea, y de una manera divertida. Se juntaban, en el caso con maridos o con amigas, y veían cosas diferentes. Entonces, cada una hizo su camino y un baño que por ahí, ese era Majo, tenía un baño muy antiguo y por ahí con revestimientos o simplemente cambiando la mesada, pequeños detalles, pudo cambiarlo el baño o habitaciones de los hijos, que también sin onda. O sea, cada una logra su cambio en la escala que puede. O sea, por eso digo, no son grandes cambios de entrada, porque no se pretende eso, se pretende que empiecen pasito a pasito. Ellas también se preguntaban al principio cómo será esta formación, realmente funcionará para mí. Y yo les dije, pruébenla, entren al taller. Si en el taller yo lo que les voy a decir es, les abro el juego, empiezan. Si se dan cuenta que no es para ustedes, no tengo problema. Seguimos con las que siguen convencidas de su castillo y por ahí no es en este momento, por ahí es más adelante. No importa, pero pruébenlo, chicas. Yo les aseguro que vale la pena, vale la alegría. Y si todavía tienes dudas, yo te voy a ayudar realmente a tomar acción con cada uno de los pasos que te voy a dar en el taller, porque te van a quedar súper claros e insisto, lo vas a aplicar en cualquier transformación que hagas de acá en adelante. Voy a ver si voy a dejar después en el chat y si no les voy a mandar en el WhatsApp directamente el link de si se quieren inscribir con la promo o si no con el taller general. Y si no, para otra vez se lo van a perder, chicas. Es el error, como decía un mentor que es nuestro con Laura, es el séptimo error capital ese. Y las oportunidades grandes nacen de haber sabido aprovechar las pequeñas. También eso es importante. Bueno, vamos por ahora el regalito que les quería dar, que justamente tenía que ver con el tema este del color natural. Y es una entrevista que yo le hice a Nathalie Letour, que es especialista, porque es increíble todo lo que ella puede hacer con los tintes naturales, los pigmentos naturales, que los saca de plantas, de bichitos, de algas, y logra unos colores increíbles y con una protección del medio ambiente fenomenal. Así que nada, esto para las que estén acá en vivo se los paso porque está buenísimo. Y también las que quieran acceder a esta promo, les cuento que van a tener una sesión además uno a uno conmigo para sacar todas las dudas que tengan sobre cualquier problemática de sus espacios. Solo las 6 primeras de esta tanda porque no voy a tener tiempo de poder contestarles a todas o darles una hora a todas, ¿sí? Vamos a dejar de compartir. Mientras ella lo escuchaba Sí, y la veía muy entusiasmada, digo, ¿de qué se está entusiasmando tanto? Porque yo había hecho una siesta sí. y me Ah, ella levanté estaba con los y auriculares. ella estaba con los auriculares. Se ve que lo dejó la voz encendida para que yo lo capté también. No, aparte porque me gusta el tema y estamos haciendo cambios en la casa o Claro, empezamos me así. dijo. Pero empecé a escucharte y me atrapaba a seguirte, porque es muy difícil que alguien atrape con su voz y con su convencimiento, no con el convencimiento, sino con seducción. Y me Claro, sentí, porque él no te veía, en realidad. Claro,
Sí, sí, te vi un poquito de refilón, pero lo más importante es que tu voz me seducía. Tu voz, tu intencionalidad, tu pasión, lo que te decía hace un ratito, tu transparencia y tus ganas de que el otro reciba este don y sí, esta habilidad que tenés. Y es la ilusión. Sí, Le despertaste ilusión a la gente. El que no se ilusionó es porque está medio muerto, pobre, da mucha pena, pero en realidad esta mujer ilusiona. Yo decía, qué lindo, qué bueno, y ilusionás y en un momento lo dijiste, con no comprar cosas, y no es cuestión de comprar cosas, mm, sino una cuestión de armonía, de belleza, de cómo se siente uno. Le hablaste al corazón a la gente, le hablaste de sus dolores de sus necesidades. Y eso a mí me pareció fantástico. Llegó totalmente. Y no fue cansador. Y si hay gente que se fue es porque ya había tomado la decisión. Y el que no tomó la decisión será un problema de ese. A veces le digo también a mis alumnos o a mis colegas, le digo, acá no importa cómo reaccione la gente, mm, no importa la circunstancia la creo yo claro, soy la circunstancia y vos eras la circunstancia y eso hizo que algunos se decidieran, otros no, pero lo que vos diste, eso llega y nadie te lo puede quitar, hay algo que nadie te puede robar, porque lo que vos diste no depende de un resultado, aunque a uno le gustan los resultados. claro, Pero el claro. resultado es cómo uno se sintió. Yo me sentí que no estaba ni apretado, ni apurado, y sentí que todas las comparaciones eran válidas. Me encantó, te pusiste en mi lugar y en el lugar de todos, seguro. Es lo que nos pasaba a todo el mundo. Ayudar a construir espacios que sean saludables y con alma, digo yo. Así que bueno, por eso fue la reinvención. Preguntale a Laura si se anotó. Ah, no sé si se anotó. Pilar se quedó también, no sé No, si me se estoy anotó. anotando ahora. Ah, mi amor, qué linda. Y no, Pilar, ¿no tenés preguntas, nada? Yo quería, bueno, yo estaba viendo todo en qué consistía porque yo estoy en un proceso de recuperación de que quedé con una impactación de caderas. Y bueno, nos mudamos de tercer piso a planta baja. Me dejaron acá en el sofá, bueno, porque todavía no puedo caminar, Claro, con todas las cosas y te juro que sí, es como vos decís, te ahogás, o sea, porque yo quiero ver mi casa como la tenía, ordenada, con mi espacio, con mis cosas, con mi estilo, y sentirme así es como que, me ahogo. pero si tenías la duda, no seas, digamos, eh, se hace todo a través de la compu y escribiendo y haciendo las tareas y mirando series y mirando películas, pero digamos, a los 2 meses dudo yo que tenga la obra terminada porque estamos haciendo el taller, ¿entendés? Y terminamos, sí, el proyecto, sí, con presupuesto, con todo, pero no tendrás que moverte para eso. Le vas a Sí, encontrar sí. sentido a tu reposo. Sí, sí, ya le encontré, bueno, pero esto suma, pero bueno, Bueno, qué bueno. voy a consultarlo a ver cómo quedamos, porque tengo que consultar todo lo que son gastos. Sí, bueno, acordate que no es gasto. Siempre digo lo mismo. No, no, es una inversión, sí. Exactamente en vos misma y en tu bienestar. Esa es la gran diferencia. Que Y además mientras- lo podés seguir usando de por vida, esto. eso es claro, Sí, ¿entendés? Eso es lo que yo digo, porque digo, por eso hago el claro. ejemplo del cuarto de pintura. Sí, pinté el cuarto. Y ahora, después ya ahora, tengo que pintar otro y ya me quedé igual. Y gasté esa plata. Entonces, eh, eso es un gasto. Obviamente es un gasto, pues es un gasto de mantenimiento de la casa. Pero esto no es un gasto, porque es la herramienta que vas a tener para poder accionar sobre tu casa o tus espacios, por cierto.